Algo que parece contradictorio, resulta un poco difícil de entender, es por qué el pueblo de Israel, que esperaba tan ansioso la venida del Mesías, algo que estaba anunciado en las Escrituras, por qué cuando por fin ese Mesías llegó, lo rechazaron de esa manera y lo mataron. Y la respuesta es que Jesús no era la clase de Mesías que ellos esperaban. Ellos eran un pueblo conformado según las tradiciones y que malentendían las Escrituras. Entonces, cuando llega el Mesías, el Cristo, el enviado por Dios, trae un mensaje completamente distinto a lo que ellos esperaban, un mensaje que provocó en ellos indignación, desilusión, odio. Gracias. El Señor Jesús, por ejemplo, decía de sí mismo que era igual a Dios. Y para los judíos, para los líderes en especial, esto resultaba una absoluta blasfemia. Y de hecho, si cualquier hombre afirma ser igual a Dios, está blasfemando. Es un mentiroso y un blasfemo. A no ser que sea verdaderamente el Mesías. Y Jesús lo era. Ellos entendían que el Mesías iba a aparecer un día, que no se sabía de dónde vendría. Sin embargo, Jesús era Galileo. Ellos sabían que Jesús era Galileo, y Galilea era una región, que vos sabés, muy menospreciada por el resto de los judíos. Pero no solamente era Galileo, sino que también era nazareno. Él venía de Nazaret, una aldea que era a la vez menospreciada por el resto de los galileos, o sea, del lugar menos pensado. Sabían que era hijo de un carpintero. Ahora, ¿cómo que era un hijo de carpintero, un nazareno, iba a decir que era el Mesías y que encima se hacía igual a Dios? El apóstol Juan escribió en su Evangelio, en el capítulo 5, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Para ellos era una total blasfemia. Y el Señor Jesús, sabiendo la reacción de los religiosos ante sus palabras, Él se adjudicó a sí mismo el título de Yo soy. En Juan 8 leemos, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y cuál fue la reacción que provocó? En el versículo 59 dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Quisieron apedrearlo cuando el Señor dijo eso. Pero el Señor no se cayó, y como si eso fuera poco, en Juan 10:30 leemos que el Señor declaró, yo y el Padre uno somos. ¿Qué dice el versículo siguiente? Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrear. El Señor Jesús despertaba el odio de los líderes religiosos por sus enseñanzas, por su palabra. Él decía que venía del cielo. Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer
mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En el versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Cómo este Galileo, este Nazareno va a decir que vino del cielo? De Nazaret vino. Para los judíos era indignante escucharlo hablar. Para ellos era un mentiroso, un blasfemo. Y él decía que tenía poder para perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Cómo este Nazareno podía afirmar eso? Lo leíamos en el capítulo anterior, cuando el Señor Jesús estaba dentro de una casa y había mucha gente. Entonces le trajeron a un paralítico que hicieron un agujero, ¿vos te acordás? En el techo, lo bajaron. Y el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Todos esperaban que le dijera, bueno, que se sane. No, el Señor le dice, tus pecados te son perdonados, porque conocía cuál era el verdadero pesar de ese hombre. Pero los judíos murmuraban, y el Señor Jesús sabía lo que estaban murmurando. Entonces le dice, bueno, para que vean que yo tengo poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y así fue. El Señor tenía poder para perdonar pecados. Pero no solamente eso indignaba a los judíos. Era tremendo escuchar de boca de este hombre que los judíos estaban al mismo nivel que los gentiles y que todos estaban en condenación. Ellos eran descendientes de Abraham. Ellos respetaban la ley, conocían la tradición. Y el Señor Jesús les decía que eso no era suficiente, que nada de eso era importante, que lo único que tenían que hacer ellos era creer en Él, que Él era el camino al Padre. ¿Cómo no lo iban a odiar? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice Juan 3:14, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Él estaba declarando que era el medio de salvación. Él era el que podía salvar al pueblo de Israel si se arrepentían de sus pecados y creían en Él. Y su palabra era certificada, autenticada, con milagros que nunca nadie había hecho. Pero los líderes judíos, que creían que él era un blasfemo y un mentiroso, no creían que esos milagros provenían de Dios. No podían negar la veracidad de los milagros. Los enfermos se sanaban, los cojos andaban, los ciegos veían. Pero eso no significaba nada para ellos. Esos milagros provenían de Satanás. Y así leemos en Marcos 3:22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Ellos estaban completamente cerrados a escuchar y a creer en el Señor Jesús. Sus enseñanzas eran completamente opuestas a lo que los judíos esperaban. Y no podemos condenar tanto a los judíos, siendo que hoy ocurre lo mismo.
las enseñanzas del Señor Jesús siguen provocando la misma reacción, el mismo rechazo, la misma indignación en todos aquellos que las escuchan. El Señor decía lo que no había que decir, lo que nadie quería escuchar. El Señor declaraba bienaventurados a personas que en el mejor de los casos al mundo le despierta la lástima, que les resultan patéticas, y en el peor de los casos le despierta el odio abierto. Por el contrario, el Señor decía que las personas a las que ellos admiraban y que tenían las cosas que ellos deseaban, esas personas, el Señor las declaraba como malditas y se lamentaba por el destino que iban a tener. Vamos a leer sobre esto en el pasaje que vamos a considerar a continuación. Lucas capítulo 6, versículo 17 hasta el 26. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas, ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Si te acordás, habíamos leído que el Señor había subido a un monte a orar, y allí estuvo toda la noche, y cuando se hizo de día llamó a 12 de sus discípulos y los nombró apóstoles. Ahora leemos que después de eso bajó del monte, dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. El Señor entonces descendió con los 12, pero no tenemos que interpretar que llegó hasta la base del monte, hasta la llanura, sino que dice un lugar llano. Los entendidos y los que conocen de geografía del lugar dicen que descendió hasta un lugar llano, una meseta, donde estaba esperándolo una enorme multitud. Y esta multitud estaba compuesta por gran número de discípulos y por, curiosos y gente que no acostumbraba a seguirlos. Gente enfermos muchos, y otros que traían enfermos, y otros que habían venido a escucharlo. Había un gran número de discípulos, dice. La Reina Valera no es tan clara en ese aspecto, pero
Así dice el original, y otras versiones lo dejan bien claro. La Biblia de las Américas dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano y había una gran multitud de discípulos y una gran muchedumbre de pueblo. Entonces, entre toda la gente que había ahí, estamos hablando de muchísimas personas. Nosotros sabemos que cuando el Señor Jesús, cuando la Escritura habla de multitudes, bueno, una multitud era de 5.000 hombres, a los que le tenemos que sumar otras, por lo menos 5.000 mujeres, y tal vez el doble de niños, estamos hablando de 15 o 20.000 personas. Después en otro caso habla de 4.000 hombres, que también tendríamos que multiplicarlos por 3 o por 4. Entonces estamos hablando de grandísimas multitudes. Esa es la cantidad, la masa que el Señor, de gente que se movía detrás del Señor. Grandes multitudes. Entre esta multitud había muchos discípulos, dice. Y cuando habla de discípulos, aparte de los 12, vos sabés que al Señor Jesús lo seguían mucha gente que lo tenían al Señor como maestro. Estos discípulos tenían diferentes grados de compromiso con el Señor. Con el tiempo se vería quiénes de esos discípulos eran auténticos y quiénes quedaban en el camino. Como el Señor Jesús lo enseñó en la parábola del sembrador. Vos la escuchaste. El Señor Jesús habla de que el sembrador salió a sembrar y tiró semillas, dice, cayó semilla cerca del camino, un terreno muy duro, que no dejaba penetrar la palabra, la semilla, y que bueno, venían las aves del cielo que representan a Satanás y roba, dice, la palabra sembrada. Pero continúa, y lo leemos en el capítulo 13-20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, entre toda esa multitud de discípulos estaban los verdaderos, los que iban a dar fruto, los menos. Y los otros, que eventualmente se apartarían, ya sea, bueno, por lo que dice acá, por las aflicciones, por la persecución, por los afanes de este mundo, por lo que el mundo ofrece. Todas esas cosas hacen que los que, bueno, comienzan a seguir al Señor Jesús no perseveren. Solo perseveran aquellos fieles que dan fruto. En Juan 6:60 vemos que en un punto del ministerio del Señor Jesús, muchos de ellos retroceden porque las palabras que el Señor enseñaba eran demasiado duras. Las enseñanzas del Señor Jesús son duras para el incrédulo, pero también son duras para aquellos que piensan, que les simpatizan, que les resulta agradable al comienzo, pero termina siendo insoportable para ellos la palabra. Y en Juan 6:60 dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y en el 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El asunto es que, bueno, en ese momento había una multitud de discípulos ahí esperándolo al Señor. Y mucha gente dice que estaba enferma o que traía a sus enfermos. Y nos dice este pasaje que la gente se congregaba allí con dos propósitos específicos. Dice, para oírle y para ser sanado de sus enfermedades.
Y esos dos propósitos iban a ser completamente satisfechos. El Señor Jesús entraba a su ministerio en la enseñanza. Y todos los que estaban allí iban a poder escucharlo. Iban a tener el privilegio de escuchar de la boca de aquel que es el camino, la verdad y la vida, palabras de vida. Palabras de reconciliación con Dios. Palabras de paz. Y como sabemos, Él respaldaba su palabra con milagros. Y cada uno de los enfermos que allí estaban iban a recibir lo que venían a buscar. Tanto los que tenían enfermedad física como los que tenían enfermedades espirituales, porque dice, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, endemoniados, que venían a buscar sanidad y también la encontrarían porque el Señor tenía también potestad sobre el reino de las tinieblas. Entonces, ni aun los espíritus inmundos podían resistir su autoridad. Todos iban a conseguir lo que habían venido a buscar. Y el versículo 19 realmente dice algo que es extraordinario. Pocas palabras, pero que demuestran por qué el Señor Jesús era único. Por qué ningún hombre podía hacer lo que Él hace. Dice, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de Él y sanaba a todos. Salía poder de Él, poder sanador. Ese poder manaba de Él. Hay algunos pocos estudiosos que no les gusta este pasaje y agregan un poquito a la Escritura para quedar satisfechos. Entonces dicen, y salía poder de Él y Él los sanaba a todos, pero no es lo que dice el pasaje. El pasaje es que dice que la gente se aglutinaba, se amontonaba alrededor de Él y los que lo tocaban eran sanados, porque ese poder salía de Él. Así, por ejemplo, leemos en la Nueva Versión Internacional, dice, así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de Él salía poder que sanaba a todos. ¿Te das cuenta? El Señor Jesús era alguien completamente excepcional y salía poder de Él. Y no es el único pasaje que habla de esto. ¿Qué otro pasaje dice eso? Algo parecido. Exactamente. Vamos a leerlo. Lucas 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces vemos que verdaderamente fluía el poder sanador de Él. Y todos aquellos que lo tocaban eran sanados. El Señor era alguien absolutamente excepcional. Nadie que no fuera Dios podía hacer algo así. Ahora, esta es una característica única en el Señor, nos lleva a otra característica única. El Señor entonces
tenía ese poder que fluía de él y que todos los que lo tocaban se sanaban. Y acá vemos una enorme multitud de personas, de los cuales muchísimos de esos venían a buscar sanidad, sabiendo que con solo tocarlo la alcanzaban. Si Jesús no hubiera sido quien era, esto hubiera sido un absoluto caos. Imagínate toda la gente buscando sanidad, amontonándose, queriendo cada uno alcanzar lo que nunca había podido tener, los padres llevando a sus hijos, la desesperación que esto podría haber provocado, y aquellos que estaban atormentados por demonios, dominados por demonios. Imagínate el caos que eso podría haber significado. Sin embargo, nada de eso ocurría. Y el Señor andaba entre las multitudes y no leemos en ningún lugar que la gente se abalanzaba sobre él y provocaba caos. No había caos donde él estaba. Esto solo puede indicar que el Señor Jesús tenía una autoridad completamente extraordinaria, pero no solo autoridad. Evidentemente el Señor Jesús tenía tal amor, tal compasión por las multitudes, que ese amor se reflejaba y se transmitía. Y tal paz había en el Señor Jesús, que esa paz también se comunicaba. El Señor era alguien en quien podían confiar, alguien que no los iba a defraudar, eso se evidenciaba. La gente podía saber que no tenía que abalanzarse sobre el Señor Jesús para lograr lo que había de buscar, que Él tenía para cada uno, que podía esperar a que Él pasara al lado para poder tocarlo y ser sanado. El Señor Jesús era alguien completamente excepcional. Y tal era la calma que había en las multitudes, que Él podía hablar y todos escuchaban. El Señor hablaba, y hablaba como nadie había hablado antes. Él hablaba como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos, aclaran Mateo, y todos escuchaban. El Señor Jesús era alguien completamente excepcional. Y el hecho que las multitudes se portaban como se portaban, demuestra eso. Y dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía. El Señor Jesús iba a hablar. Todos fueron sanados y ahora iba a hablar. Y miró a los discípulos. Este sermón que iba a predicar estaba, en primer lugar, dirigido a los discípulos, a los 12, pero también al resto, a sus seguidores, aquellos verdaderos y aún aquellos que lo seguían por otras expectativas. Lo que el Señor iba a enseñar no era una serie de normas morales para cumplir. No eran cosas que había que hacer para ganar el favor de Dios. Lo que el Señor iba a enseñar solamente podía ser posible en aquellos cuyos corazones son regenerados. Aquellos a quienes el Espíritu Santo
dio nueva vida. De otra manera es imposible no solo cumplir, sino entender las palabras del Señor Jesús. Cuando leemos este sermón y cómo comienza, enseguida lo asociamos con otro pasaje de las Escrituras. Bienaventurados vosotros los pobres. ¿Con qué lo asociamos? Con el Sermón del Monte. Mateo capítulos 5, 6 y 7. Comienza también con bienaventuranzas. Hay muchas similitudes en este sermón con el Sermón del Monte. También hay muchas diferencias. Los estudiosos se dividen sobre sus opiniones con respecto a estos sermones. Para algunos, este es un sermón distinto al Sermón del Monte, y lo llaman el Sermón del Llano. El Sermón del Monte y el Sermón del Llano. Para otros, en realidad, piensan que es el mismo sermón. En realidad, los estudiosos dicen que, bueno, el Señor Jesús andaba por todo Israel y que seguramente repitió las enseñanzas. El público cambiaba, entonces tenía que repetir las enseñanzas. Y es muy obvio, muy fácil pensar que el Señor Jesús no limitaba sus sermones a 20 minutos. Probablemente el Señor Jesús predicaba con cierta extensión. Hoy cuando vos lees el Sermón del Monte, si lo lees de corrido, los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, te puede llevar 20 minutos, media hora, si lees lento. Y si lees este sermón de Lucas, mucho menos. Seguramente tanto Lucas como Mateo hicieron un extracto de las enseñanzas del Señor Jesús. Entonces, Mateo escribió su propia versión, su resumen, conforme al propósito que él tenía para su evangelio. Él estaba dirigido hacia los judíos, por eso Mateo hace tantas referencias al Antiguo Testamento. Lucas no tiene ese propósito, tiene otro. La gente a la que el evangelio está dirigido no es a los judíos, es a los gentiles, tiene otro propósito. Entonces, cada uno tomó las enseñanzas de Jesús y las escribió conforme a su estilo y conforme a su propósito. Por eso podemos pensar que estos dos sermones, tanto el Sermón del Monte como el Sermón del Llano, puede ser el resumen de cada uno de los escritores de los evangelios de un mismo sermón. De todas maneras, cada uno ha tomado, tenemos el Sermón del Monte, comienza con 9 bienaventuranzas, y acá leemos 4 solamente, pero también leemos que Lucas coloca 4 ay, siendo que Mateo no lo hace. Entonces, ambos sermones tienen riquezas particulares. Dice que mirando a los ojos, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre.
Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Cuando leemos este comienzo del sermón, nos damos cuenta por qué el pueblo de Israel, siendo que esperaba tanto al Mesías, cuando por fin llegó, lo rechazaron y lo crucificaron. Este sermón nos muestra que el Señor jamás buscó agradar a los hombres. Desde la perspectiva humana, lo que el Señor estaba diciendo era ridículo. Él afirmaba que la pobreza, el hambre, la aflicción, el rechazo de los hombres es para bienaventuranza. Y que por el contrario, la riqueza, la alegría, la satisfacción, todo lo que el hombre desea, son fuentes de condenación. ¿Quién quiere escuchar eso? ¿Quién quiere escuchar que los bienaventurados son los pobres, los que lloran? Esto provocaba indignación a los líderes judíos porque ellos querían escuchar: bienaventurados los religiosos, bienaventurados los que cumplen con las ordenanzas, los que siguen la tradición. Ellos creían que cuando el Mesías viniera se iba a sentir emocionado por la manera en que los líderes habían conducido al pueblo de Israel a la obediencia de las tradiciones y la ley, que iba a declarar bienaventurados a todos aquellos que cumplían con los rituales y que daban sus diezmos y sus ofrendas. Y el Señor Jesús, en vez de declararlos bienaventurados, el Señor los llama abiertamente hipócritas. Hipócritas. ¿Cómo iban a recibir a este Mesías? Leemos en Mateo capítulo 23 que el Señor dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Y ahí comienza el Señor a decirle: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, hipócritas, ciegos, guías de ciegos. ¿Cómo iban a querer escuchar? ¿Cómo iban a soportar a alguien que los confrontara de esa manera? El Señor Jesús los comparó con lo peor de la sociedad, con la mayor lacra, y decían que esos estaban por delante que los escribas y los fariseos en el reino de los cielos. En Mateo 21-28 dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Los escribas y fariseos. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo
que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerles. El mensaje del Señor Jesús era inaceptable para los judíos. Era indignante, era intolerable. Nunca podían haber aceptado al Mesías. Por eso lo crucificaron. Ellos que con tanto fervor habían esperado la venida del Cristo, cuando finalmente llegó, lo llevaron a la cruz. El Señor rompió el molde del judaísmo de su tiempo. No era lo que esperaban. No vino a enseñar lo que ellos querían. Y el Señor sigue rompiendo el molde del mundo de hoy. Despierta el mismo rechazo. Su mensaje sigue siendo tan ofensivo, tan impropio, tan políticamente incorrecto como en ese tiempo. El mundo, al igual que en el tiempo del Señor Jesús, aborrece la verdad. No soporta la verdad. Y esta es la condenación, dice el Señor, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esa es la historia, esa es la verdad del asunto. El mundo aborrece la luz y ama las tinieblas. El mundo está cómodo en las tinieblas. Y el Señor Jesús vino a disipar las tinieblas, vino a traer incomodidad. Por eso sigue siendo tan rechazado como entonces. Sin embargo, es a este mundo que vino el Señor Jesús. A este mundo de tinieblas. Y vino a cumplir la voluntad del Padre. El Señor Jesús vino a apartar para sí un pueblo santo, compuesto por pecadores, por personas que lo rechazaron, que nunca lo buscaron, que se burlaron de él. El Señor vino a buscar lo que se había perdido. Nadie busca al Señor Jesús. Él es el que busca. Eso se llama gracia. Gracia. Y dice Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracia. Gracia pura y soberana. A Él sea la gloria. Amén.